Bien. Bueno, vamos a empezar. Buenos días. Soy Lourdes García Sogo, me conocéis casi todos. He venido soy profesora de proyectos en el taller 3 y voy a presentar la conferencia de Javier Bernalte, pero primero voy a presentar las actividades del Foro Cerámico Hispalit. Entonces, lo primero, explicaros lo que es Hispalit. Hispalit es una asociación de empresas de fabricantes de ladrillos y de tejas de arcilla cocida y de todo tipo de productos cerámicos. Serán unas 100 empresas, una asociación de unas 100 empresas que tienen como objeto, pues como todas estas asociaciones, defender los intereses del sector y consideran con muy buen criterio que entre los intereses del sector está promover y difundir la buena arquitectura que se hace con sus materiales, ¿no? Entonces, ahí hay una relación entre los fabricantes y los arquitectos que manipulamos el producto final que yo creo que es muy positiva y por eso, pues bueno, me gusta estar aquí explicando esto porque no es una cosa así que los arquitectos vemos como de empresas, tal, pues ojalá más sectores hicieran esto porque la verdad es que cuentan siempre con colaboradores que son arquitectos que tienen muchísimo interés. Entonces, bueno, aquí me han preparado un tal para que explique las actividades. Dentro de Hispalit está lo que se llama Foro Cerámico Hispalit, que es la parte que se dedica a hacer esta promoción y esta difusión de la buena arquitectura. Entonces, tenemos las actividades de este año son los concursos de proyectos, los premios que dan de trabajo final de máster y trabajo final de grado a trabajos que tengan que ver con estos productos cerámicos. Lo que llaman ellos lecciones aprendidas, que esta es una sesión de este tipo que se trata de que arquitectos que han conseguido construir obras valiosas con arquitecturas cerámicas, pues vengan y los expliquen cómo lo han hecho. También una serie de conferencias, no de arquitectura, sino de producto. Estas fabricantes investigan continuamente en hacer nuevos productos que nos vienen muy bien también y que también es importante que haya ahí una interacción. Y luego, bien, pues organizan también visitas a fábricas que yo, si pueden hacernos alguna, pues se lo voy a preguntar para ver si podemos ir nosotros, porque recomiendo a todos los estudiantes y a todos los arquitectos que vayan a todas las fábricas y a todos los talleres que puedan siempre de materiales donde se vea cómo se manipulan las cosas, porque ahí es donde a uno se le ocurren cosas para hacer, ¿no? Porque hay que ver cuáles son los límites de los materiales, ¿no? Es que esto mide tanto. Bueno, pues voy a la máquina a ver si mide tanto o puede medir cuánto también. Entonces, me parece también interesante. El concurso de este año, el tema es un centro de información sobre la almadraba en Tarifa, con fachadas de ladrillo visto. La ubicación es aquí. Los que os vayáis a presentar ya os habréis metido, aunque esta fotito parece que es un emplazamiento cualquiera, no es un emplazamiento cualquiera porque Tarifa es una playa magnífica y tiene una situación muy particular. Y, bueno, la almadraba, que es una forma de pescar el atún, también es una cosa bonita y sugerente. Se pueden matricular se pueden apuntar al concurso a partir de tercer curso. Entonces, habrán primero unos premios locales en las escuelas. Hay una serie de escuelas que sí que tenemos premio local. En esta escuela lo tendremos. Las escuelas que no lo tienen podrán ir a Madrid al premio local Hispalit y luego, entre todos los estudiantes que hayan ganado, concursarán y habrá
un premio, el premio nacional. ¿Veis? Esto es lo de la Almadraba. Nada, os podéis inscribir. Yo lo recomiendo. Lo recomiendo porque es un concurso que, con independencia que os va a dar trabajo y el premio se gana o no se gana, y si se gana, pues bueno, hay un dinero, pero sobre todo hay un prestigio, porque los jurados son buenos y entonces vale para el currículum decir soy premio Hispalit. Y también porque es un primer paso de ir midiéndoos con los demás, ¿no? De otras escuelas y todo, y cómo se hacen los concursos. Entonces, bueno, pues aquí están los nombres de todos los arquitectos que coordinan el foro desde las distintas escuelas. Yo los voy a leer para hacerlo más corto, pero en fin, en Madrid tenemos a Juan Carlos Arnuncio, es gente valiosa. Esto se entregará el 8 de abril, el local, y luego el otro el 8 de mayo. Tenemos que ser por lo menos 10 en esta escuela para que nos mantengan, que yo espero que sí que lo seamos, para que nos mantengan el premio particular de Valencia. Entonces, bueno, pues ya lo veis. Un pequeño premio de 300 euros, los locales, y luego el premio nacional son 1.000 euros y 2 menciones. Bien. El jurado del premio local será el director de la escuela, Iván Cabrera, yo como profesor coordinador, Íñigo Magro como arquitecto, que aquí lo tenemos, y Enrique Sanz, que es el arquitecto coordinador del Foro Cerámico. El jurado del Premio Nacional es Ignacio Linaza Soro, José Antonio Martínez La Peña, Manuel Portacelli, profesor también de esta escuela, que también está jubilado y que estaba en nuestro taller, y también un arquitecto de mucho prestigio, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Elisa Valero, y el presidente de la sección de ladrillos Caravista, y Enrique Sanz, que es el coordinador. Bueno, luego se hace todo con bastante protocolo, hay una entrega de premios, hay una exposición de proyectos, hay un libro con el concurso. En fin, ahora mismo estábamos hablando con Javier de los concursos ya de profesionales, y esto es lo mínimo que se puede hacer en respuesta al esfuerzo que estudiantes de arquitectura o arquitectos hacen haciendo unos proyectos, digamos, para nada, ¿no? O sea, simplemente para que las cosas se hagan mejor y para aprender. Entonces, no se van a meter en un cajón los proyectos. Los premios de trabajo final de máster y trabajo final de carrera, que yo hay alumnos que sí que me han dicho, pues mira, presentarme no, pero lo del trabajo de final de grado sí que lo voy a hacer de ladrillo, porque me da igual una cosa que otra y te puedes presentar al concurso. Entonces, bueno, pues si escogéis esa temática, os podéis presentar. Y lo mismo, en la página web está puesto todo y lo podéis entregar hasta el 8 de mayo. Los premios de trabajo final de máster serán 1.000 euros y 2 menciones de 500, y el de trabajo de final de grado, pues igual. Y este será el jurado, que es un jurado igualmente relevante, y también luego pues se hará caso a estos proyectos y se van a publicar. Entonces, dentro de las lecciones aprendidas, a mí me dieron una serie de posibilidades, ¿no? Porque todos estos arquitectos están elegidos por los arquitectos que llevan el Foro Hispalit. Yo cogí en esta conferencia a Javier Bernalte, porque me parece que es una obra muy, muy interesante. Tenemos estos otros arquitectos que, igual que esta conferencia la están grabando, pues aunque no vengan aquí, la podremos ver si queremos, que son todo obras que desde luego tienen muchísimo interés y que además explican muy bien todas esas infinitas posibilidades del ladrillo sin necesidad de hacer grandes cosas, ¿no? Solamente discurriendo. Y bueno, esto pertenece a las conferencias, porque os he dicho antes, conferencias que no sé si haremos alguna, procuraré también que sí, o hablar con la gente de materiales de construcción para ver si podemos hacer alguna conferencia de los materiales y las visitas de las fábricas. Bueno, voy a presentar ahora a Javier Bernalte. Es doctor arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid, premio extraordinario de tesis de la Universidad Politécnica de Madrid en 2004, y ha sido profesor del Departamento de Construcción en Madrid también,
profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en la Universidad Internacional de Cataluña, y ahora es profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Toledo, que es una escuela nueva, nos estaba contando, que tiene unos 5 años, que, bueno, que sería interesante también estar en contacto y ir a verla, porque por lo visto está funcionando muy bien. Más cosas, profesor invitado del Máster de Arquitectura Bioclimática, de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Su obra ha estado expuesta en la primera Bienal de Arquitectura Medioambiental, en la cuarta Bienal de Arquitectura Española. Bueno, muchas cosas y muchos reconocimientos, pero lo hemos elegido porque por encima de todo lo que es un arquitecto, que yo no lo conocía, lo que conocía es su obra, pues que es un arquitecto que ha conseguido, como debería ser siempre, pues que la arquitectura vaya mucho más allá, o sea, los proyectos que le encargan van mucho más allá de cumplir su función, que por supuesto la cumple. Y ahora cuando lo estemos viendo, pues estaremos viendo no puertas y ventanas, sino planos, entradas de luz, calidez de materiales, no sé. Creo que está muy bien, os dejo con Javier. Y que, Bueno, gracias Lourdes. No tenía que haber dicho nada de la presentación, esto es una historia. Ante todo soy arquitecto, gracias a la Escuela de Valencia, gracias al Foro Cerámico. Por favor, que esto no se divulgue mucho, las conferencias hay que estar ahí. A mí estas historias de que salgan por YouTube no me gustan mucho, lo digo ya públicamente. Creo que en las conferencias hay que estar. Y el primero que se siente orgulloso de estar aquí soy yo, con vosotros. Bueno, soy arquitecto, somos un estudio de arquitectura muy pequeño. Voy a hablaros de lo pequeño. Fijaos que en el título de la conferencia aparece una obra grande, quizá una de las más grandes que hemos hecho, el Librero de Empresas, publicado en la Cátedra Cerámica de aquí, que tiene Eduardo de Miguel, está por ahí danzando, muchas historias, tal, divulgado, no sé qué. No me interesa eso. Me interesan otras cosas, me interesa la arquitectura de verdad, me interesa en nuestro estudio muy pequeño trabajar a fuego lento. Creo que además es un momento en el que tenemos que ir más despacio. Por eso esa bicicleta que aparece en el título de la conferencia, sin título, por cierto. Deberíamos ir todos mucho más despacio en este mundo tan feroz. La velocidad no conduce a nada. Muchos dicen en el norte de África que la prisa mata. Incluso conduce al olvido. Muchas veces hasta la desmemoria. Vivimos en un mundo donde estos pequeños talleres de los arquitectos de antaño, de los 60, están desapareciendo. Estamos en manos de los ingenieros, de los project managers, de los equipos convulsos donde todo se disuade, se dispersa, donde no sé qué queda del pensamiento de la arquitectura. Importan más los procedimientos que el pensamiento. En un mundo de desacervos tecnológicos, de normativas impuestas a todos los niveles, urbanísticas en la ciudad, absurdas y tecnológicamente impuestas en los procedimientos del proyecto. ¿Qué os voy a decir de códigos y de historias que todos sabéis? Al final, poco queda del pensamiento. Es más, escondemos nuestra profesión tras los procedimientos. Prefiero la mano que piensa a la máquina que produce. También nos estamos desposeyendo de los oficios, antesala de la tecnología. Y todos los productos de la arquitectura nos vienen impuestos por otros. Y ya no podemos hacerlo nosotros. No sé, son reflexiones que os hago en voz alta.
porque creo que en este mundo folletinesco, que diría Germán Gess y algunos así, pues todo se confunde, todo se mezcla, lo verdadero y lo falso, lo sabéis en la red, lo que importa y lo que no importa, es decir, y no sé, creo que en esta nube no debería caber todo, ¿no? Estamos arrastrándonos en ese mundo, como diría, ¿no? De los protófagos. No sé si habéis leído esto, es decir, ancló su barco, mandó a su gente, Ulises, y allí, donde comían solo lotos, flor de loto, perdían la memoria, no volvieron al barco. La expedición de Ulises pudo fracasar. Muchos filósofos nos alertan ya de esta historia. Emilio Llegó es uno de ellos. Dice, cuidado, como perdamos la memoria, tenemos mucha instantánea en la red, pero no somos capaces de parar para mirar y ver lo que verdaderamente importa. Y hay sustancias, y yo os pongo esta fotografía porque vengo de La Mancha, de un estudio pequeño, aislado. Fíjate, Lourdes no nos conoce, me parece fenomenal que no nos conozca, porque estamos aislados. Y intencionadamente aislados en ese desierto de arena en el centro de la península y viviendo allí, de verdad, porque queremos ser así y queremos vivir ahí. Yo sigo emocionándome, y la palabra emoción en la arquitectura, no sé por qué ya no la utilizamos. Cuando voy por el campo y veo esas casillas de labor, esas sustancias que se fueron cociendo a fuego lento y que están en La Mancha y están en todas las latitudes, y están en vuestras sierras, están en Ibeque, en tal, están en lugares, y esas sustancias llenas de armonía, llenas de verdad, y me paro. Porque entiendo que en la no arquitectura hay tanta arquitectura como arquitectura. Que yo decía, eso es otra, está siempre diciéndolo a mucha gente, y Rudowski, y el otro, y el de más allá. Los maestros modernos atendieron siempre estas cosas. Hoy se nos han olvidado. En cualquier latitud. Hay una renuncia. Estamos con orejeras mirando constantemente al futuro. Constantemente al futuro. Vivimos instalados casi en el futurismo de los albores del siglo XX, de finales del XIX. Mirando así, hacia adelante, pero nunca hacia atrás. Al final, el futuro y el pasado son contemporáneos en el presente. Tenemos que estar con un ojo atrás y otro adelante, mirando constantemente. Pero para eso hay que tener tiempo. Por eso el fuego lento. Estas casillas, estas historias, estas cosas que están presentes, y lo pongo como introducción a la referencia porque lo vais a ver presente, son palabras de otros. Son palabras que utilizadas por nosotros, desplazadas, dislocadas en otro tiempo, en otro contexto, en otro modo, en otra situación, van a adquirir nuevos significados, como veréis en las 4 britas pequeñas que os voy a contar después. Son los refugios de piedra, de tierra, de los materiales del sitio. Muchas veces físicos, muchas veces poéticos. Visibles o no, tangibles o intangibles. Materiales y circunstancias del sitio. ¿Qué es esto de la arquitectura global? ¿Qué es esto de la arquitectura global deslocalizada de cualquier situación, de cualquier lugar, de cualquier contexto? Las mejores versiones de lo moderno se produjeron en aquellos lugares del movimiento moderno donde los arquitectos respondieron a la latitud, al sitio, a la memoria del sitio, al lugar. ¿Qué os voy a decir de los nórdicos, de tal, de Sudamérica, de muchas situaciones que todos sabéis? Creo que si perdemos la memoria, podemos morir. Un Nobel de Filosofía americano lo dice. No me acuerdo del nombre del libro, lo leí el otro día en un artículo. Memoria de esas sustancias que están presentes en nuestros pueblos y de los que nos hemos olvidado. El patio, del que voy a hablaros mucho, fue el origen de la vida en comunidad. El patio, el pastizal agotado. Antes tapias en el campo, después tapias en la ciudad, después tapias con cobertizos alrededor de la tapia que conformaban una casa. Casa toda alrededor del patio. Ese lugar que es el refugio existencial del hombre para con los suyos, alejados de la calle, del ruido de la calle, para con nosotros. Es
Es decir, dos realidades que se necesitan, calle y patio, y que son el feudo de la vida social de nuestra cultura mediterránea. Y fue así siempre, en 6.000 años de hábitat del hombre. Fijaos, me gusta poner esta diapositiva en esta charla porque es el recuerdo de la memoria que Paul Klee les hace a sus compañeros de la Bauhaus en 1926-27, el año en el que se producía la revolución en la Wiesenhof de Stuttgart. Ahí estaba Mies, ahí estaba Gropius, ahí estaba, por supuesto, Le Corbusier, estaban todos. Y en ese mismo año, en ese mismo instante, Paul Klee pinta este cuadro. Se llama Historia de G, recordando un pueblecito de Túnez, mediterráneo, que visitó después de la Primera Guerra Mundial, por ahí, 1916, 17, por ahí. Les está diciendo, fijaos en todas las sustancias armónicas de este pueblo que estáis perdiendo al simplificar todos los modos de vivir con estas cosas. Se lo está diciendo tácitamente, casi de una forma callada, a sus compañeros de la Bauhaus. Son pueblos destartalados, desequilibrados. Casi recuerdan a Esmeraldina, a Italo Calvino, a una ciudad de estas, con anclajes para la vida en todos sitios. Imperfectos, maravillosamente imperfectos. Llenos de anclajes, para que la vida se quede y no se vaya de viaje. Las arquitecturas de la Wiesenhof son maravillosas, pero simplifican muchas cosas de estas historias. El movimiento moderno es verdad, es fantástico, el siglo XX es fantástico, pero llevado por la urgencia, no sé por qué, es verdad, la urgencia, dos guerras mundiales, necesidad de alojar a la gente, éxodos de los pueblos a las ciudades, tuvimos que ir demasiado deprisa, tuvimos que simplificar mucho y perdimos muchas sustancias que la memoria de estos pueblos y de esta historia nos dejaba. Quizá no tuvimos otra forma de hacerlo. Se nos han olvidado las sustancias en torno a la vida, pero también es verdad que hablando de materialidad, de algo más prosaico, quizá menos poético, la materia de siempre está denostada en la cultura contemporánea. Parece que si utilizamos materiales de siempre no somos contemporáneos. ¿Es signo de nuestra contemporaneidad solo el uso de un material contemporáneo? Hablo de papeles, de historias, de novedades. No sé qué es la novedad, porque la novedad existió mucho antes, la esencia era la novedad. La materia de siempre, la materia, la tierra, la piedra, la madera, siempre estuvo ahí. La arquitectura siempre fue tierra, ¿no? En todas sus acepciones. Vertida y aglomerada en tapiales, lo cual son hormigones, restregada, enfoscados, aglomerada con piedras, o concertada con piedras del lugar, cocida en forma de ladrillos o de arcilla. Yo digo siempre vestida de fiesta cuando se encara, que es muy bonita en todas sus acepciones, pero fue tierra, y cuando utilizamos la materia del sitio, en cualquier sitio nos equivocamos menos. Nos equivocamos menos, aunque la arquitectura sea peor, anodina. Al fin y al cabo, la arquitectura no tiene que ser siempre representativa. Es otra de los signos de nuestro tiempo. Es más importante la ciudad que la arquitectura. Fijaos en las ciudades. Las ciudades tienen algunas arquitecturas representativas, pero la arquitectura está dentro de esas arquitecturas muchas veces que pasan desapercibidas y que son las mejores. Y es una respuesta a la necesidad de cobijo del hombre, de refugio y algo más. En la cultura contemporánea se nos ha olvidado que el tiempo, ese tiempo que hace falta para pensar, también el tiempo es el mejor material. Porque es el material que uniforma todo, que patina todo, que empasta todo. Las arcillas, las piedras, las tierras. Hoy en día los materiales contemporáneos tienden a no envejecer, no quieren envejecer. Quizás sea otro signo de nuestro tiempo, otro signo perverso de nuestro tiempo.
no queremos envejecer nosotros. Las arrugas son bellas, la pátina del tiempo es maravillosa. Los materiales se ausentan de su naturaleza natural, valga la redundancia, para hacerse artificiosos. Incluso renuncian a su naturaleza. Y la cerámica quiere ser hasta otro material. Pierde hasta su origen, su formato, su historia. Los materiales quieren ser otros, se travisten todos los días. Los ladrillos que eran pequeños son grandes, las historias son tal. Adquieren una superficialidad que no les corresponde. Incluso todo quiere ser ligero. Vivimos en un momento donde la arquitectura quiere desposeerse de su gravedad, como si la gravedad fuera un signo del pasado, como si el peso de la arquitectura no pudiera ser contemporáneo. De nuevo, Paul Klee nos alerta sobre esto. Fijaos en este cuadro. El templo de la nostalgia. Me parece que en estos arquitectos hay tanta arquitectura como tantas lecciones de arquitectura como muchas de estos arquitectos. Dice la arquitectura, por mucho, en el 27 o 30, por mucho que quiera desprenderse de su gravedad, de su sombra, de su peso, jamás lo va a conseguir. La sombra siempre estará ahí. Aunque quiera ser ligera, inmaterial, desmaterializada, leve, siempre estará. Porque la sombra debe estar en la arquitectura, y más en el Mediterráneo. Porque vivimos en una cultura donde la sombra es necesaria, la penumbra es necesaria. Los mamíferos la necesitamos para vivir. Los materiales de siempre, esos a los que me refería, cerámica, arcilla, tierra, el barro, la piedra, siempre estuvieron ahí. Que os voy a contar, fijaos, antes de esto había otros, no sé, bueno, es igual, en Mesopotamia se cocen los primeros ladrillos, aquellas pirámides fantásticas, aquellos figuras fantásticos como el de Ur, 5.000 años atrás, en Roma, 2.000 años atrás. ¿Veis esos ladrillos cocidos con la piedra volcánica, encintando la puzzolana de la Toscana, aglomerándola con un hormigón? Siempre estuvieron ahí. Figura mesopotámico de Ur. Hasta llegar a nuestros días, ¿no? Hasta Mies, que es uno de los arquitectos que mejor refleja ese espíritu de su época, de hacer poesía con la técnica de su momento, con el hierro y con el vidrio, de convertir el templo clásico en una mesa de acero sin mantel. Es deudor de la cerámica, quizá porque su padre era cantero, quizá por muchas cosas, quizá porque se curtió en su oficio. Y este monumento, la Rosa Luxemburg, lo vemos. Todos los arquitectos sintieron muchas veces la necesidad imperiosa de no esconder su modernidad por el uso de materiales siempre. Se puede ser moderno utilizando esos materiales. Que os voy a contar de Álvaro Aalto, que en ese viaje que hace al norte de África, pasando por España, se enamora. Se enamora de la cerámica hasta llevarlo, ese enamoramiento al límite, en su refugio experimental, en su casa experimental, Murasana. Jugando con los aparejos, frente a la luz, haciéndolo vibrar. Como decía Mies, haciéndolo vibrar, que Mies decía, qué bella, qué dócil, qué pequeña es la forma de un ladrillo en uno de sus discursos fantásticos. Pero qué riqueza imponen sus aparejos, qué belleza tienen sus aparejos. Ese juego frente a la luz. Aalto se enamora para sí, y el enamoramiento lo contiene para sí, en su refugio. Luego sigue utilizando el ladrillo, después de esto, con naturalidad. Con naturalidad. Yo diría, cuidado con el enamoramiento excesivo, estamos en una escuela de arquitectura. A veces somos excesivamente retóricos con el enamoramiento, con los juegos, los aparejos. Esto se puede hacer para experimentar, para ver qué pasa, para ver qué sucede. Con la luz y con la sombra, con el tiempo. Pero no siempre de una manera retórica. Y vivimos en un mundo donde
por utilizar un símil, se mira demasiado al tendido, con esta retórica de los aparejos y tal, escondiendo una falta de naturalidad a veces excesiva, ¿no? Hay que torear lo natural, sin mirar tanto al tendido, ¿no? Los materiales, si lo hacemos así y somos capaces de mirar el lugar, supongo esta pintura y entraré dentro de poco, entraré en un minuto en la exposición de las casas, es porque en el sitio, esto es La Mancha, esto es un cuadro de Antonio López Torres, el tío de Antonio López García, uno de los pintores neorrealistas más importantes que todos conocéis del momento, salía a pintar al sitio, que tenía su mirada, el tío, estoy hablando de una persona que ya murió, y que tiene un museo en Tomelloso, en la cuna de La Mancha, un museo fantástico que fue capaz de templar a Fernando Higueras, que es el que hizo el museo, el genio Higueras lo templó y lo hizo manchego. Enseñó a pintar a Antonito López García, y Antonito lo recuerda y dice, mi tío me enseñó a mirar, a parar la mirada, a detenerla en el campo. En ese campo manchego de horizontes infinitos. Una cubeta sedimentaria de tierra que al depositarse y aplastarse en un mar biocénico se convirtió en roca. Roca caliza que subyace bajo la tierra y que el arado rompe y hace aflorar. Al final La Mancha es un pedregal envuelto en tierra, donde la vid encuentra su mejor hábitat. En ese pedregal envuelto en tierra, con horizontes infinitos, con los montes delimitados, que es donde se ciñe nuestra arquitectura, donde se encuentra nuestra arquitectura, Antonio López Torres le decía a Antonito cuando salían a pintar los sábados, fíjate Antonito, ahí tienes todos los materiales de tu paleta, ahí están todos. Ahí tienes el blanco de la cal y de la luz, de aquellos palmares encendidos. Ahí tienes el amarillo, coloca después el amarillo de las mieses de trigo. Después coloca el ocre de la piedra caliza que ha subyacido bajo el rojo de las arcillas cuando la lava la roja. El ocre, luego el rojo de las arcillas. Después el verde de las pampas, de las vides, de los cereales en primavera. Después colocarás el violeta del monte bajo, del tomillo, del romero, de las lavandas, del horizonte que están allí delimitando esta llanura. Y por último el azul, plumbeo del cielo. Antonio López García, fantástico pintor, lo ha reconocido mundialmente, hoy en día lo reconoce. Todavía sigo manteniendo esa mirada, todavía sigo manteniendo los materiales colocados así. Materiales que son físicos, pero que también son poéticos. Porque también son la luz, esos horizontes infinitos, la luz templada, la luz templada del invierno, la luz calimosa del verano, que hay que temperar y que hay que contemplar en los proyectos. También son las circunstancias de ese sitio, la austeridad, la escasez, la honestidad. Y todos esos materiales y circunstancias se agolpan en la arquitectura, salen en la arquitectura, salen, no sé cómo, desde una memoria distraída, porque al fin y al cabo lo que pasa por la cabeza de un arquitecto nadie lo sabe cuando se encuentra consigo mismo ante el proyecto. Primero mira el lugar, pero luego responde para hacer un nuevo lugar desde dentro, el espacio arquitectónico, que es un nuevo lugar que responde al lugar. Esa es La Mancha, y cuando se diluye así y se blanquece en este contraste, en este juego de contrastes en blanco y negro, pues tiene una soledad plástica absoluta. Si pasáis por allí, seguro que os enamoráis. Cambia de color en todas las estaciones, cambia. Tiene una soledad plástica que puede recordarnos a un cuadro de Marc Rocco, donde la tierra y el cielo se diluyen, se disuelven en el horizonte. Pero no somos artistas. Nuestro lienzo no es tan blanco como el suyo. Nuestro lienzo está construido por el tiempo. Y así fue siempre. Las ciudades estaban construidas por el tiempo. No se impusieron.
Todas las ciudades, todos los pueblos, fijaos, Corinto, las faldas del Micala. La falda del Micala verde estaba antes Corinto. Corinto decide enclavarse ahí, porque estaba protegido. Las calles eran caminos antes que calles. Las explanadas eran plazas antes que plazas. Las casas miraban al sur todas una a una, en una suerte casi de arquitectura aditiva que nacía desde el origen, desde el patio. Así eran nuestros pueblos, como Corinto. Y este es uno de los pueblos donde hay una de las casas que voy a contar, y ya no existe nada de él. Este pueblo donde las cañadas, las calles eran cañadas reales, eran caminos con nombres y apellidos, eran historias, y todo era una suerte de patios adheridos, agolpados, confinados en la estructura parcelaria que existía antes, ya no existe. La desmemoria acabó con él. Y yo entiendo que todos los pueblos de La Mancha que eran así, algo hemos hecho mal cuando estamos acabando con ellos. Hoy, nuestras ciudades, nuestros pueblos son así. Son así. Son no lugares. Antes había lugares, ahora no los hay. Son malas caricaturas de muchas cosas que podrían tener sentido en otra latitud. Ciudad Jardín Americana, pero qué falsas, hipócritas y malas caricaturas de cosas así. Se nos imponen modos luteranos de vivir, donde las casas se exponen unas a otras a través del patio trasero, mirándose absurdamente, cuando en la cultura cristiana mediterránea la intimidad es lo más preciado. Con patios delanteros, patios traseros, la casa en medio. La ciudad se ha convertido en esto. Hemos pasado de la calle a la carretera. Para paseantes, autistas, con el perro, nada más. No hay, la calle está desposeído de ese lugar para la sociabilidad del hombre, ese lugar de encuentro, de serendipia, de situaciones para lo inesperado. Y el centro ya no existe, la plaza ya no existe, es el centro comercial, es el lugar donde nos encontramos todos. Estamos perdiendo las raíces, la calle y el patio. La calle para con todos, el patio para con los míos. Y tenemos la culpa todos. Esta primera casa que voy a contar, pequeños proyectos que esconden la cerámica todos ellos y a veces no se ven. Porque tiene que verse la cerámica. Porque hay que sobreexponerla siempre. La arquitectura siempre fue cerámica. En las casas pompeyanas eran todas de cerámica, pero estaban pintadas. Esta primera casa, en ese pueblecito que hemos visto antes, esconde un encontronazo con la realidad brutal. Porque pelear contra esto es chocarse de luces, como diría Pérez, todos los días. Chocarnos todos los días con la realidad. Hacer esta casa que nos hubiera gustado que estuviera ahí, entre estas, y que ya no están, es un encontronazo. Las casas que hay al lado ya están retranqueadas. Esta está retranqueada, la otra. Estamos disolviendo los flancos de la calle. La calle ya no existe. Pero lo que es peor, se nos impone en ese pueblo esto. El patio delante, el patio atrás, la casa en medio, frente a esto. El patio dentro, un cuerpo de la casa atrás, otro delante, y una galería pensando los dos. Nos rebelamos. Yo pienso que se pueden hacer ejercicios de rebeldía intelectual desde el silencio. Pensamos en eso. Que podemos alzar la voz con cosas pequeñas. Nos rebelamos y decidimos hacer esta casa. Un cuerpo adelante, otro atrás. Patio en el interior. Y siguiente. No sé qué va a pasar aquí. Sí. Porque lo que tenemos impuesto es esto. Tenemos impuesto un fondo máximo edificable a 20 metros en esta casa. Tenemos impuesto que tenemos que construir la casa en esta parcela de 40 metros, solo los 20 primeros, dejando un patio de manzana mancomunado. En un pueblo como el que habéis visto antes. Estamos importando perversamente, como diría Marcus, otro filósofo, y erróneamente, cosas que no nos corresponden. Patios de manzana higienistas de las tamas de ensanche de las grandes ciudades.
en pueblos donde los cobertizos deberían estar arropando el patio. Y el 99% de las ordenanzas de nuestros pueblos de La Mancha son así. Y están permitiendo esto dejando patios aquí en estas parcelas. Evitando que las casas sigan creciendo así, con ese grano menudo, con patios, 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 encadenando la casa a su alrededor. Esto es perverso. A mí me duele mucho. Y desde un pequeño proyecto afrontamos esa reacción y hacemos este proyecto y sufriremos un expediente sancionador, disciplinario, de 6.000 y pico euros, no creáis que nada. Y tenemos que pelearlo. Y no nos aprobarán la casa hasta el final, pero decidimos hacerlo. Esta casa, son casas todas las que voy a contar que tienen ya tiempo, como más de 10 años. Tiene un cuerpo adelante, complejo, que casi es un cuerpo pues, para la vida en comunidad, para las relaciones de la familia, y un cuerpo atrás, más estático, pues para el descanso, para la intimidad, para las relaciones con uno mismo. En medio del patio. Aquí, en este cuerpo es una sección, pues es así, es, vamos a decir, como intrincada, como si la casa quisiera ser una pequeña ciudad, unos espacios, un zaguán de acceso, una gran estancia, una especie de guardilla arriba, de estancia superior aquí, vinculada un poquito a la calle, una estancia, un vacío, una estancia de invitados ahí, otro patio ahí que es mancha en negro, y estas dos estancias conectadas con un porche al patio. Ya está, es una cosita, una bodega abajo. Las casas intrincadas, como diría Bachelard, son cosas que me recuerdan casas en las que estuve. Incluso, aunque no tenga memoria para verlo, están ahí en el subconsciente. De mis abuelas, de mis historias. Las casas con bodega, con sótano y guardilla, que diría Bachelard, están presentes en nuestro imaginario, siempre. Son capaces de rememorar todas las casas vividas. La casa está ciega a la calle, como la de siempre, con un portón que aventura un zaguán, permeable al aire, para que corra la brisa entre la calle y el patio, y un solo ventanuco allí donde tiene que estar. En cambio, el volumen al patio está totalmente abierto, protegido por esas celosías discrecionales que se mueven velando la intimidad, permitiendo que las ventanas traseras estén abiertas y que la celosía sea un filtro para el aire, para los mosquitos, para la humedad, para el aire, para la brisa nocturna. Luego, si queréis lo analizáis, la casa es muy sencilla, pero tiene estas piezas, este zaguán, estas historias, estas situaciones en las que se puede llegar a los sitios por distintos sitios. Todos los recorridos tienen un principio y un final, pero esta pieza es fundamental, el zaguán. Ese espacio mediador entre la calle y el patio. Ese espacio que permite que, teniendo la puerta de la casa abierta, haya corriente entre el patio y que podamos decir que la calle hasta funciona también y se ventila la calle desde el patio, porque corre el aire entre la calle y el patio. Por eso las abuelas en los pueblos sacaban las sillas y se sentaban allí al fresco y decían: abre la puerta, niño, para que corra el aire. Estas cosas se están perdiendo y ya yo diría que no sabemos abrir una puerta y no sabemos abrir una ventana. Los procedimientos tecnológicos nos están matando, nos están llevando a la desmemoria de situaciones que de forma natural pueden funcionar. La casa tiene estos dos espacios, un porche y una galería que obliga a pasar de los espacios de convivencia diaria a los espacios de intimidad. Obligamos a transitar, a vivir el ritmo circadiano del patio, en todas sus estaciones, en todos los momentos del día. Evidentemente, que chocamos hasta con la propiedad, al principio. Estas cosas hasta que se sienten, se viven, se experimentan, hasta que no se sienten, se experimentan, se viven, no se asumen. La casa es toda cerámica.
es muy fácil de construir, son muros portantes, gruesos al interior, delgados al exterior, una estermorcilla al interior, capaz de acumular, de mantener el calor dentro, y una hoja exterior pasante de medio pie de ladrillo. Enfoscada, con materiales del sitio, con las tierras del sitio. Enlucida de yeso, con el yeso del sitio raspado y sin necesidad de pintar dentro. Y esperamos que el tiempo sea el material de esta casa, la pátina que la va haciendo envejecer, que va curtiendo esas tierras al exterior. Las celosías se construyen con unas simples chapas de acero que se autoprotege con el tiempo también, todos sabéis a lo que me refiero, permeables al aire y que envejecerán muy bien, sin necesidad de páginas tampoco. Y ahí podéis ver el zaguán, que tiene esa apertura a la calle física, permeabilidad al aire, que se ve por la noche solo, que se mantiene. Abriendo la puerta de la casa, podemos tener esas corrientes. Y esa es la escalera de la bodega, donde se producen pues, esos recorridos intrincados y complejos que decía antes, de aquí entrando, llegaremos a una bodega, a la parte inferior, desde la bodega saldremos por aquí, subiremos a la casa, llegaremos a la parte superior, esta es la bodega, con una diagonal de luz y de aire, con esa ventana que teníamos a la calle antes, que veíamos, y con ese pequeño ventanuco que aventura la salida de la galería. Ahí arriba está la galería. Ventanuco practicable, por otra parte. Todas estas cosas naturales que yo voy a contar, que no sepáis. La casa tiene esa extraña naturaleza y el zaguán, para mí, es un lugar de oportunidades. Y puede ser un lugar de oportunidades para la vida de hoy también. No solo ese paso de carruajes contemporáneo para dejar el coche y convivir con el acceso peatonal nuestro, sino para el comercio, para el ocio. Podrían ser esos espacios mediadores entre la calle y la casa, que estos nuevos hábitats desolados, autistas, que estos nuevos lugares en los que estamos convirtiendo en la ciudad necesitan, si supiéramos de leerlos. Esta es la subida a esa guardilla que decía antes, donde hay como un pequeño espacio para el trabajo. Y desde ese zaguán se controla todo con este diafragma, que es otro portón que permite controlar la intimidad del espacio de convivencia, haciéndolo deslizar, como veis. Espacios que encierran la complejidad natural de la casa, porque la casa es compleja y la hemos simplificado mucho. Nuestra vida es compleja, nuestra naturaleza, el hombre es complejo. Esta es una imagen de Dios interior, sin pintar, rayado, raspado, para aumentar la tactilidad también, envolviendo la cerámica. Aquí la cerámica está presente sensitivamente, porque la casa es muy cálida y muy fresca, pero no físicamente, porque no la vemos. Y desde ahí, desde esos dos espacios, este y este contiguo al otro lado del lienzo, que es una cocina, que es un espacio de trabajo, un porche, los hermana, habilita la unión y les da la bienvenida a los dos al patio. La galería se hunde y se convierte en una biblioteca, donde dejar los libros y las historias ahí abajo. Y al final, allí están las estancias privadas, protegidas con esos lienzos que se mueven, que deslizan unos sobre otros, que velan la intimidad. El volumen al desplazarse permite colocar las ventanas en la incisión que la galería percute sobre ese volumen, ¿no? Produciendo casi desfiladeros también, de corrientes y de vientos y historias. Estamos pensando en la arquitectura mirando al sol, como hacían siempre los griegos, los socráticos, la arquitectura popular, mirando al sol.
Nada de tonterías, por favor, de técnicas nuevas impuestas. Bioclimatismo, ecología, no sé qué, no sé cuánto, por favor. Si eso es más viejo que te veo. La arquitectura se hizo siempre mirando al sol, mirando al viento y con una mirada atenta al lugar. Lo primero, el lugar, a los materiales sensibles, físicos o no, tangibles o no del sitio. Y así, desde ahí dentro, uno puede guarecerse y, como veis, mantener su intimidad durante el día y abrirse durante la noche. Bueno, esta casa fue una de las primeras casas patio. Al final conseguimos revertir el expediente sancionador administrativo y lo más importante de esta casa, conseguimos cambiar las normativas de este pueblo. Lo malo es que llegamos tarde y ya quedaba poco de él. Pero esta es la lección que quiero transmitiros con esta casa. Con cosas pequeñas se puede ser muy rebelde. En este otro ejercicio, colocado allí en una de esas laderas que delimitan la Mancha, ahí nos encargan un pequeño refugio contemplativo. El hombre de hoy quiere mirar el paisaje de labor agrícola convertido en jardín, a fuerza de hombros y brazos, por el agricultor. Hemos pasado de la casilla de labor al refugio contemplativo en los ámbitos agrarios. Nos piden allí, en una de esas laderas, un pequeño refugio escaso, con muy pocos medios. Estábamos con la peseta, me acuerdo, 10 millones de pesetas. Un refugio de fin de semana. En nuestra mirada, en nuestra memoria distraída, no estaba presente la casilla de labor. Os lo digo de verdad, no estaba, aunque yo me había parado muchas veces en ella. Es ahora con el tiempo cuando me di cuenta de que algo de eso hay ahí en este refugio. La casilla de labor, todos sabéis, es cerrada, es la primera que ponía. Hoy en día el agricultor se protege, como los pescadores del campo que labra, como los pescadores que se van al interior a protegerse del mar, que tanta lucha les genera. El agricultor se protege en esas casillas con 2 ventanas, con tapiales, con una cubierta de teja. Hoy en día queremos mirar, contemplar eso. Y a media ladera, encallados a media ladera, nos salió esto. Pero nos salió porque nuestros anhelos por hacer arquitectura eran tantos que tuvimos que chocarnos de bruces con la realidad. Y tras uno y otro proyecto, sopesados económicamente por el constructor, que era amigo de la propiedad y que no dejaba que salieran porque no encajaban, es decir, nos dijo un día, ¿por qué no lo hacéis de cerámica? ¿Por qué no lo hacéis de ladrillo? Que es lo más barato. Al final, viendo que el sitio era arcilla, dijimos, pues lo tenemos delante. Qué tontos, no sabemos mirar. Está ahí. Hicimos un refugio totalmente cerámico. El proyecto es un plano cerámico depositado sobre un pequeño diedro semiencajado en la ladera. Abierto a las vistas puntualmente, cerrado casi siempre, ahora lo veremos. Protegiéndose de las orientaciones expuestas, aventurando que el sol del oeste entre. Un diedro cerámico y un plano depositado de rasillas y tejas sueltas dispuestas sobre él. Este es el proyecto. Un muro grueso que se dobla y se protege aún más con las cosas que necesita este refugio. Con la función, con la chimenea, con la cocina, vamos a decir, con la fresquera, con un pequeño aseo, una pequeña área de almacenaje, acolchando todavía más y protegiendo aún más la orientación norte. Y al sur oeste, con este muro de 2 pies de cerámica. Sobre él, una cubierta, un pilar
y unos durmientes para dejar de costar la cubierta. Abierto al noroeste, al suroeste, por aquí. Volando la cubierta para proteger del sol molesto. Y ya está. Ese fue el ejercicio con el que supimos conciliar esta escasez. En el fondo, las casillas de campo eran eso, lugares donde convivían los camastros, los pesebres, la cocina, la fresquera, el hogar, todo junto en un espacio único. Depositamos la cerámica de la cubierta, el plano de cubierta, con unos durmientes contemporáneos, con unas vigas de hierro y unas viguetas también de acero, sometidas a la disciplina que decía Mies de la casilla, al módulo de la casilla. Y ya estaba todo. Casi nos podíamos ir y volver ahí solo a disfrutar de cómo se iba gestando aquello. Esa levedad del plano en un punto quizás es el único signo de nuestra contemporaneidad. Cuando el plano se apea para mirar en ese punto. El resto del refugio sigue siendo casilla de labor de siempre. Me doy cuenta ahora que lo cuento. No me di cuenta entonces. Pero es esa memoria distraída que nos hizo hacer esto en aquel momento. Es ese detenernos en muchas situaciones como las que os contaba al inicio de la conferencia. Nos colocamos ahí, al lado de esa encina, detrás. Y desde ahí veis esto. La chimenea que recoge la fresquera, que recoge el hueco, la tronera, el huequecito junto a la fresquera, el pollete de la alacena de la cocina, el pollete de la cocina, y poco más. Es un suelo aterciopelado de baldosa de barro, de Santa Cruz de Mudela, cocida en hornos de orujo. Se ha perdido la naturalidad de la materia, como decía al principio. Cuando nos llega un ladrillo, hoy en día son tan perfectos los ladrillos, son tan perfectos, quieren ser tan perfectos, incluso los naturales, tan tonificados todos, y cuando son destonificados artificialmente, no desde la naturaleza de la producción, que todos sabéis que había ladrillos recochos, los que se quedaban más cerca del horno, menos, más cocidos, peor cocidos, y esa era la belleza natural de la vibración tonal de un material tan natural como la cerámica. Hoy en día eso es hasta artificiosamente pretendido a través de procesos tecnológicos industriales. Qué difícil es encontrar un ladrillo natural. Cuando nos llega un ladrillo le damos la vuelta y buscamos la cara mala, porque es la que queremos, la imperfecta, natural. La arquitectura tiene que ser imperfecta. Cuanto más imperfecta, es más bella. Todas las cosas perfectas que estamos haciendo hoy en día serán perfectas tecnológicamente, pero muchas de ellas yo creo que no las teníamos ni que hacer. Que la tecnología nos permite hacer cosas no quiere decir que las debamos hacer. Pues, fijaos cómo la cerámica encerada frente a la casilla granulada de arriba, desnuda, seca, severa, con el ritmo de los perfiles de hierro que la modulan de una forma natural. Se hizo en 4 días esto. El oficio campaba a sus anchas. Nosotros casi entramos allí a disfrutar, a ver lo que pasaba, porque no había más que decir. Casi en esa servilleta, en esos primeros croquis, modulando la cerámica, estaba todo el pensamiento. Sota diría, es mejor casi no hacer planos, pero pensar mucho antes. Arquitectura mental. Incluso en un plano sería mejor la arquitectura, si tuviera mucho pensamiento detrás. Hoy en día, los proyectos contienen 200 planos, 1000 hojas de memoria cumpliendo códigos, historias, 3000. Entramos en los procedimientos de forma casi inmediata, nos abruman, nos aturden, pero hay muy poco pensamiento detrás. La arquitectura, yo de verdad lo digo claramente, estamos en una escuela de arquitectura, era mejor antes, con 8 o 10 planos y mucho pensamiento detrás. Me estoy refiriendo a nuestros maestros, a todos los maestros españoles y contemporáneos que todos tenéis en la cabeza. Me estoy refiriendo a Sota, a Correr, me estoy refiriendo incluso a Miguel Fisar, mi amigo manchego, mi compañero. Me estoy refiriendo a todos. Entrar en sus fundaciones,
a colocar el signo de zoom, 8 planos. Una mirada atenta al lugar y 7 proyectos antes de hacer ese. 7 proyectos antes. Un pensamiento decantado a través de la iteración proyectual. Y al final, 7 planos. Y si es uno, mejor. Y una obra para desarrollarlo, luego ese pensamiento sopesado, coherente. Una obra imperfecta siempre, afortunadamente imperfecta. Que el agua, como veis ahí, nos ayuda en verano. El ventanuco está situado en esa orientación porque los vientos dominantes son así, entran por ahí, es decir, es esa historia. Y el sol, desde el oeste, inunda el refugio hasta el lugar donde le está prohibida la llegada. Fijaos, allí donde este muro que se ha convertido en un hueco rasgado en la diagonal del ventanuco que veíamos antes, se dobla para recoger con estas pequeñas particiones los cubículos de descanso y reposo, los camastros de esa casilla de siempre que ahora me di cuenta que estaba presente. Allí está impedido el sol, está impedida la luz. Los mamíferos necesitamos la penumbra para vivir. No podemos vivir expuestos en jaulas de cristal, por mucho que queramos. La cerámica, el refugio es todo cerámica, pero a veces, como veis, se reviste con esos enfoscados, manchados del óxido de las arcillas que tienen, son ferruginosas del lugar, al exterior, y en los yesos colados también, y manchados por ese óxido ferruginoso de las arcillas del lugar. Y se quedan así patinados, para que el tiempo los curta aún más. No hay pinturas. Son pátinas naturales coladas en la propia masa. Y se ranuran pues, para aumentar su tactilidad, como veíamos en la otra casa, para mejorar su comportamiento acústico, su tactilidad, su material, su sonoridad, que no es solo física, sino también material, las sensaciones, la atmósfera del espacio, para temperarla. Pues ahí estaba presente, y esta fotografía es la última, yo creo, pues todo lo que, si habéis estado en una casilla de labor, está presente. La conciliación de todos los elementos en un único espacio. Y cuando cae la noche, fijaos, el refugio parece que está desprendiendo el calor acumulado por la cerámica, en las paredes, en el suelo. Eso que llaman algunos inercia térmica y desfases y no sé qué. ¿No? Ahí está la cerámica trabajando con un material fantástico. Por eso se utilizan los radiadores, ¿no? Para desprender el calor acumulado muchas veces. Esta casa en la que voy a entrar ahora es una casa patio que, de nuevo, vuelve a recuperar el patio. Desde la primera decidimos golpearnos más veces en lugares tan inhóspitos como el que veíais al principio. Esta fotografía de Fellini Polini, Trienal de Milán, años 30, la pongo porque recuerda a sus compañeros del movimiento moderno también la pérdida de memoria. Está haciendo con este dibujo un manifiesto sobre el patio de siempre, sobre el patio de toda la vida, sobre el patio pompeyano, pero lo está convirtiendo en una casa moderna, con las decoraciones pompeyanas, pero con el espacio que no se ve alrededor de él, en una suerte casi de round plan, un espacio cubista que se mira, que se desplaza en altura, en sección, casi losiano, y donde el incluir lo ha convertido en jardín. Es decirles, todos los arquitectos modernos tuvieron en su memoria el patio. Le Corbusier se acordaba de él. No sé si conocéis este manifiesto. Hay un libro fantástico sobre el patio, herencia y recurrencia del patio en el movimiento moderno. Decía Recasens. Le Corbusier se acuerda de él. Y dice, el patio es el origen. El patio, el pastizal agotado. Un trozo de pasta agotado es el origen de la vida sedentaria del hombre.
allí en el Neolítico, y hace este dibujo. El hombre detiene su carro, planta unas empalizadas en el campo y allí dentro se protege de los animales, de las fieras, de las tribus enemigas. Allí dentro está a salvo de todo, de las inclemencias del tiempo. Allí dentro construye su pequeño refugio y todo lo que le importa lo concilia en su interior. Paco, pastizal agotado. Fijaos que Le Corbusier se acuerda de él y lo tiene en la memoria siempre, siempre. Las celdas del monasterio Cartujo de Ema estuvieron rondando en su cabeza toda la vida, para convertirse en inmueble villa, toda la vida. Proyecto no construido y sus hábitats alveolares y tal. Aquellos que mataron al padre, el Team 10, padre de Cian, los Smithson, también lo tenían en la cabeza siempre. Uno de sus manifiestos más importantes es este, patio pabilio, un pabellón. Y dicen, aquí al lado, luego lo veis si queréis, el hombre solo necesita dos cosas, un límite, una empalizada, una cerca y un pequeño refugio. Allí dentro las cosas que le importan y que le rodean. Un patio y la casa en el patio o alrededor del patio. Pues esto es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Lo que pasa es que lo vamos a hacer en clave casi más clásica. La casa alrededor del patio, más atemporal, casi más popular, más natural, pero también con más griega. Un recinto, un patio, un límite y la casa alrededor del patio. Un entramado alrededor del patio, cobertizos, espacios, 7 espacios diferentes alrededor del patio, que diría Perec. Especies de espacios, 7 especies de espacios para el hombre de hoy, para que se apropie como quiera de ellos, para que tenga márgenes de apropiación. En este proyecto los márgenes de apropiación están servidos, también porque la escasez así nos apremia. Un entramado recogido por una cerca cerámica, que veremos ahora. Al fin y al cabo, las casas griegas eran así. Porque las casas griegas no eran de piedra al principio. En Priene, 700 años atrás, eran de madera. El templo griego era de madera. El meganón griego era de madera, al principio, en las casas. Los entramados, casi las casas griegas, con este peristilo y con este meganón en el que se infiltra el sol hasta el final de la sala, con este cuerpo bajo adelante y este más alto atrás, permitiendo que el sol entre. Hay de Sócrates, el mejor urbanista de la historia. Construía, le decía, tenéis que construir así para que el sol entre en todas las casas. Para que el sol entre en todas las casas. Cuerpos bajo adelante, cuerpos altos atrás, el cuerpo atrás con unas columnas, con un megalón permitiendo tal. Y para evitar campañas militares, para evitar saquear otras tal, para evitar tropas que iban cortando bosques por ahí. Pues hicimos esto. Una casa con unos entramados alrededor del patio. Entramados que definen espacios. Un límite, una cerca, un patio cerámico de termoarcilla, grueso, envolvente, que va a permitir acorralar los entramados que van definiendo los espacios. Espacios diferentes todos ellos. Casi 7 espacios diferentes. Arriba y abajo. Definidos por su contigüidad, por sus relaciones con el patio, por sus umbrales, su historia, en un entorno con una medianería a un lado así, con otra medianería al otro así, recogiendo las medianerías, cerrándonos a la calle, es una callecita de un pueblo, de ese pueblecito también que hemos visto antes, del mismo pueblo, y mirando al sol. La planta baja es esta. Un zaguán de entrada, una sala lateral, que no sabemos lo que es, un paso para dejar ahora un coche, un carro, un posible estudio en el futuro, replegada sobre el volumen superior, que es otro, que vuela sobre ella, un peristilo, una galería abierta al patio, arriba otra galería volada sobre esta, que la protege del sol, que está ahí arriba, tal, un pequeño vestíbulo, una escalera, un patio y vamos a decir, un triclinium, una sala que recoge a los huéspedes, que permite estar aquí, y que se abre y que se lanza con la huella del suelo sobre el patio, recogiendo el umbral, el techo, con la habitación superior que se retrae sobre la huella, es decir, espacios todos diferentes, por su proyección, su relación con el patio, manifestados por esas huellas que veis ahí, de cerámicas diferentes, y
En la planta superior, pues una galería que se monta y vuela sobre el peristilo, que es esta, entramos, una galería, y se convierte en una estancia muy lineal, que cose 2 cubículos, 2 grandes estancias descodificadas, en las cuales el usuario puede hacer lo que quiera, protegidas del patio, con unas contraventanas que permiten velar la intimidad, estancias muy grandes, que a veces vuelan sobre las otras de abajo. Y ya está. Descodificar, permitir apropiación, cambiar el sentido de las cosas, con cosas de siempre. Y la sección manifiesta esas cosas. Esta primera estancia superior, fijaos, vuela sobre la estancia replegada interior, el triclinum se lanza al exterior, la otra se queda recogida, las huellas, y todo ello con un entramado de madera que no voy a explicar, pero que podéis analizar y que funciona como una suerte casi de celosía espacial, de estructura espacial que se ancla, como una Bierenberg, como una cercha espacial natural, que se estabiliza a los muros de ladrillo de cerámica perimetrales, a la cerca perimetral. La casa, como veis, es ciega, tiene estos portones permeables para que el patio ventile. Y esta es la sección. Y tiene, como veis ahí, pues un cordón superior e inferior de esas celosías espaciales desplazando y aumentando la inercia de esas celosías espaciales con 2 tablones. Porque la casa está construida desde la esencialidad, con un bloque de marfilla, con un tablón de 21,7 y con un listón de 7x7, que conforman la estructura vertical, por tanto, y no hay más. También fue un ejercicio que tuvimos que hacer de mínimo. No os digo el precio porque vais a reír, no lo digo, porque no lo vais a creer, pero fue de mínimo. Y en esta escasez, el ingenio tiene que agudizarse y buscar la salida. Pero ya os he dicho que la mancha es muy escasa. Tan escasos son nuestros procedimientos que los planos que estáis viendo son los planos del proyecto. Hemos decidido trabajar con la mano. Casi es un ejercicio de resistencia, de rebeldía frente a lo que pasa, como para decirle al colegio, a los colegios de arquitectos incluso, yo voy a trabajar así y me tienes que visar los proyectos con 8 planos, 10 planos y una memoria, lo siento mucho. Es un ejercicio de rebeldía, porque detrás hay mucho pensamiento que no se esconde. Y estos son los planos, y este que veis, pues es el plano de cimentación, que prácticamente es el mismo plano de la planta, y la escasez se lleva tan al límite que fijaos cómo son las vigas de cimentación, casi de 15, porque se está haciendo trabajar la solera. Y hablo también de construcción, porque la arquitectura es así, como una losa colaborante, como una losa nervada colaborante, ¿lo veis? En continuidad. Los apoyos de sus pilarcitos de madera, de sus postes. Y los materiales que van llegando. Y qué difícil es encontrar ya la cerámica. La cerámica en distintas medidas, en distintas texturas, en distintos elementos cuando es natural. Al final nos tuvimos que resignar a utilizar un ladrillo. Un bloque de marfilla y un ladrillo, porque no encontrábamos en la escasez económica materiales ya cerámicos naturales que nos pudieran facilitar la labor. Construimos a la francesa. Me gusta decir eso porque es verdad. Yo siempre me impresionaba cuando iba por ahí de viaje cómo las instalaciones estaban antes casi que arquitectura y no había rozas. Y todas las instalaciones se adhieren a los muros perimetrales, que son nuestros, Se hace una escritura para decir que esta minería es nuestra porque era nuestra, pero se adhieren ahí. Se adhieren, se fijan y a partir de ahí todo será fácil. Construir el muro sin necesidad de rozas, de historias, de separarme, de tal. Todo será muy fácil. Le damos tanta importancia a las tripas como a lo que se ve. Porque debe ser también así, porque eso es honesto. Y en esa honestidad nos hemos forjado y nos hemos fajado siempre. Y así podemos dejar que ellos ya coloquen los bloques de termoarcilla y hagan los muros portantes. Eso sí, dejando, como veis, ese marcaje, que es un plano del proyecto también, de los 10 planos, de todas las hiladas y de todas las distancias entre ellos para que las instalaciones
aflore. Una lámpara, un enchufe, una historia, la reserva para una viga. Y esto es como una película, así os lo paso, ¿no? Y se va construyendo. Y llega la estructura. Y este es el plano de estructura, con 4 números, porque hay que saber calcular antes de meter las cosas en la máquina. Yo la máquina que procesa ya no la voy a utilizar más. Fijaos que con PL2 partido por 8 y PL2 partido por 12 se puede hacer todo. Entre el 8 y el 12 está todo. Y se puede hacer desde la intuición a mano, porque es más importante la intuición constructiva que el número. Es más importante el dibujo de la estructura que el número de la estructura. Es más importante la coherencia de la estructura con el material que los números desposeídos de materialidad. Y hacemos nuestras maquetitas y tonterías de estas que ya sabéis, pero lo veo para que veáis los procesos que son, pues son muy humanos, muy naturales y son con los que nos sentimos a gusto, ¿no? Trabajando en el taller, en el oficio, en el taller de arquitecto de siempre. Y hacemos las pruebas que todavía podemos hacer con algún carpintero, cada vez menos, de cómo será esa estructura. Con abrazos sucesivos que estáis viendo ahí. El poste del peristilo, el poste de la galería que vuela sobre ella, desplazando las cosas, lo cual transmite unas sensaciones como de... Pero todo es natural y no muy pretendido. Este es el plano de estructura, que es el mismo plano de planta, que casi obedece a un ritmo musical, lo podéis interpretar, pero es un ritmo estructural. Las cosas se desplazan respecto a la planta baja. ¿Por qué? Verlo luego si queréis, no os lo voy a contar. Y cuando llegamos a la fachada, no podemos hacer el muro portante ahí, obviamente, claro, porque abajo tenemos unos portones, unas celosías que se desplazan, es ligero. La planta baja está abierta totalmente con los portones. Hacemos una bielende para salvar esa distancia de madera que cerraremos. Unos tableros con tabla de pino gallego, de pino del país, abajo, tabla arriba, las 3 intercalados, un aislamiento, lo voy a contar, configuran los planos de suelo y techo de la misma manera. Las ventanas o los ventanucos de ventilación se insertan en aquellos elementos estrechos donde el poste se desplaza dentro, fuera, es decir, en esos abrazos, entre esos abrazos. Y así resultan las ventanas también, a veces con sus contraventanas. Como no teníamos posibilidad de encontrar muchas piezas cerámicas para hacer esas alfombras, cada espacio tiene su alfombra, de los 4 espacios de abajo, unos eran mayores o menores, decidimos trabajar simplemente con la granulación cerámica, con la punta y con la direccionalidad del ladrillo, de una sola pieza, para simplificar un poco los procesos de la construcción, a favor del paso. Y esa es la casa. Al exterior, abrimos la puerta, entramos y ese es el zaguán, una pieza replegada que se convertirá en lo que sea el día de mañana. De momento sirve para dejar el coche, afinar la escalera. Lateralmente es el triclinium que decía esa estancia tal, con peristilo lateral. Desde esta estancia, ahí vemos ese triclinium ahí caliente, esperando que la vida lo llene. Una casa que está esperando totalmente la vida, que el usuario quiera con ella. Dejamos todas las tomas de las cocinas para un punto de agua, para la campana, tanto aquí, incluso estratégicamente colocadas de acuerdo con ellos, como arriba también en la galería. Es decir, las cosas pueden incluso cambiar y tener más vidas para no ser esclavos de una sola situación. Bueno,
la puerta, subimos por la escalera. Al fin y al cabo, la arquitectura había que estar ahí. Es difícil contarla. Es una experiencia dentro. No es... subimos a la galería. Las estancias contiguas, esos dos cubículos grandes, matizan la luz con contraventanas estratégicamente colocadas, solo las tienen ellos. Y bueno, la casa duerme esperando la vida, esperando que aparezca un fuego en el centro de la casa, un toldo, plantas, trepadoras. A veces la arquitectura no tiene que ser cerámica, es el sitio el que manda, lo he dicho al principio. Es el lugar el que manda. Y hay que ir a buscarla lejos, ¿no? Este es un ejercicio a 200 kilómetros, en la ribera del Júcar de Cuenca. Un pequeño encargo para otra familia en Pozamargo. Un pueblecito de la Mancha Alta, donde también la piedra aflora y deja, cuando íbamos para allá, estos refugios que son auténticas maravillas. Cúpulas en seco que recuerdan casi a los toros etruscos, a las cúpulas micénicas, anillos concéntricos de piedras del lugar sucesivos que se van cerrando con un taco hasta rememorar una cúpula milenaria, las cúpulas más importantes de la historia de la arquitectura. Es increíble que donde el agricultor sabe hacer estas cosas y hacía estas cosas hace 100, 150 años, hayamos perdido toda esta memoria intrínseca. Cuando íbamos para allá, en los atardeceres fantásticos, me paraba con uno, los dibujaba y decía, ¡guau! ¿Qué vamos a hacer allí, no? Me encontraba con estas cosas fantásticas. Refugios de viñadores, en un lugar donde la vid se curte con el frío que hace en esas zonas. Y nos encontrábamos pueblos así, con estas cercas, fantásticas cercas, a veces en seco, a veces no, que eran esos patios, cercas campesinas que aventuraban la casa, cercas campesinas. La cerca campesina estuvo antes que el patio. También Sota habla mucho de estas historias y dice muchas veces en nuestras cercas campesinas, el campo está lleno de infinitas cercas campesinas, infinitos patios acotados, que en la ciudad será otra cosa. Y no tengo de este proyecto planos para enseñaros, porque es el último, lo cuento rápido, pero está ahí, en este pueblecito, que es como lo que hemos visto. Está dibujado por el tiempo, no por nosotros, por una encrucijada de caminos, de sendas, de veredas. La calle Mayor es esta, la calle Mayor, y la casa es esta, la última casa, la última casita del pueblo, ahí. Aquí se sitúa. Entre esta calle, que fue antes camino, sería el camino mayor, ya la calle Mayor, y esta otra calle perpendicular. Porque el solar, ahora lo veremos, va a tener dos accesos, este y este. Y está asociado a esta casa que ya existe. Y que parece casi la misma. Está asociado a esta casa con cubierta a dos aguas, con un patio y una terraza. Nuestra casa es esta. La mejor ordenanza que tendríamos en nuestros pueblos y que se podría escribir en una servilleta: mirada al sol, mirada al viento y respeto a los vecinos. Antes mirar al lugar. Con esas 4 normas se podría, seguro que haríamos pueblos mejores. En estas ordenanzas de este pueblo había retranqueos, historias. Fijaos lo que hay aquí enfrente, un chalet. Decidimos, como veréis, hacer otra cosa. Convivir con la casa al lado. Son croquis de la libreta. Porque ya digo que no tengo pensamiento directo. La casa es esta. Nuestra casa estará, el solar es este. Tenemos un portón por aquí, una cerca envolviendo, y envolviendo la casa del vecino haremos nuestra casa. Desde el respeto a la casa del vecino. Desde el respeto al que está antes que nosotros. Porque está antes que nosotros. Y eso se nos ha olvidado.
Cuando hacemos una casa hay que mirar lo que está antes, lo que está antes, lo que está al lado, lo que está detrás, lo que está enfrente para mirar y verlo. Y eso ya no vale. Pensamos en cómo nos van a ver, en cómo va a ser nuestra presencia, todo lo contrario, en cómo se nos va a ver desde fuera, en cómo se nos va a ver desde la fotografía fantástica, en las revistas fantásticas, de arquitectura fantástica y en los congresos fantásticos. Señores, la arquitectura es otra cosa y estamos en una escuela de arquitectura. Importa más lo que está dentro que cómo nos ven desde fuera. La fachada es el resultado, por lo menos para nosotros, de lo que pasa dentro, de lo que sucede dentro, de la sección y de la planta. Y ya está. Y ya está. Y ahí nos movemos buscando el sol, la distancia, el respeto, que no nos vean, que veamos, que nos sintamos cómodos, que estemos cómodos, que tengamos intimidad, que ellos también la tengan. Y vamos iterando cosas y haciendo cosas, que no me voy a entender, pero bueno, que tal, entrando por aquí, para llegar a situaciones como esta, un zaguán aquí, el agua allí, una cerca que envuelve todo, nuestra historia, esta es la terraza, este es el patio de la casa del vecino, estos son los dos faldones, una entrada a través de una adarve desde el zaguán, una adarve como de servicios para entrar, una entrada desde la calle principal, esta es la calle secundaria, esta es la calle principal, la calle mayor, una entrada, ya veremos dónde está la escalera, dónde está así, un espacio aquí como abierto al patio, así, a este primer patio, un segundo patio que parece un corralón con el agua, y unas zonas para dormir que estarán aquí, para dormir, para intimidad, con una galería que también se abre jugablemente ahí al fondo. La casa quiere acodarar la casa del vecino, quiere cómo recogerla. Empezamos a pensar en cómo construir aquello con nada. Y tenemos que pensar, y vemos que la piedra es el material que está allí, pero ya no hay nadie que construya con la piedra. Tuvimos que enseñar a los albañiles del sitio a concertar la piedra. ¿Cómo? Muy fácil, casi como un ladrillo. Nada, a su amor, le decíamos. Se reía la propiedad cuando decíamos a su amor. Mírala y colócala. Y cuando se te mueva un poquito la cuñas con un calce, y aquello funcionará solo. La piedra te va hablando, te va pidiendo cómo hacerlo. Se sintieron tan cómodos que cuando empezaban fueron abaratando hasta los procesos. Y a la dueña, que era aparejadora, le decía, te tengo que cobrar menos por esto. Porque la piedra estaba en el campo, era gratis, y la colocación era fácil. Se nos ha olvidado que podemos conciliar hasta los dos tiempos, porque luego llegaría nuestro tiempo para decir, bueno, vamos a comprimir la piedra con unas viguetas de hormigón que traemos del sitio, las colocamos encima, las zunchamos, las recogemos con un zuncho, una capita de compresión y vertemos más tierra, más piedra para darle inercia y fuerza a ese forjado y peso y gravedad y consistencia hasta térmica, y traemos más tierra y más piedra del campo, el carrujo suelto del campo y la tierra, y la vertemos ahí como lastre del aislamiento. Y esa fue la historia, y desde ahí no se ve la terraza, hay un árbol, la cerca esta nos distancia más, estas son las estancias de dormir, la estructura va cambiando de dirección en función de la necesidad, las billetas dentro de la casa cambian, y tenemos esto, y estos son los dibujos que hacemos, y hay un patio con ese gran zuncho que recoge la estructura interior de las zonas privativas, una cortina que nos inventamos para verano, para que se quede con el sol del verano, y que en invierno la hacemos deslizar sobre una guía, las carpinterías están ahí detrás, aquí detrás, a 40 centímetros, y los umbrales son diferentes. En las zonas privativas están cortados, como veis, pero en ese ámbito abierto al patio final de la casa, al principio de la casa, el umbral como se diluye. Aparece la vida, aparece la carpintería allí detrás, la cerca entrando, y aparecen unas trepadoras que vienen del otro lado de la adarve, saliendo por aquí, abriendo aún más ese umbral, ese límite, como diluyendo los límites dentro-fuera. Y más o menos se va tomando forma. Estos no son planos, estos son croquis y no tienen nada que ver porque la escalera no es así, ni mucho menos, luego se coloca aquí. Pero accedemos por aquí, aparece una pieza de servicio, todo esto es servicio, este es el zaguán, todo esto es servicio también, este es un adarve fantástico, porque se entra, permite un acceso al patio, al corral de atrás, también por aquí, a través del agua,
Y desde aquí accedemos desde la calle Mayor por este zanoncito, con esta historia, entramos a una gran sala y una pequeña galería que se abre al patio posterior con unos espacios para intimidad y unos baños y poco más. Esta es la casa y esta es la sección de la casa, porque recoge la casa del vecino. Casi parece que la acodara, que la contiene. Quizás ese fue nuestro pecado, levantarnos, pero era una petición del dueño en su afán contemplativo, en ver la sierra de enfrente. Ahí levantamos la cabeza, en ese punto. Y así trabajamos. Y la casa es eso, no es prácticamente nada. Es una cerca, es un plano de melón depositado. Es la última casa del pueblo y no el primer chalet del campo, como veis ahí. Entonces, y convive con la casa del vecino, se hermana, y desde la calle Real aparece ahí al final, queriendo ser la última, porque además allí había una senda con unas piedras que espero que alguien ya respete y que deje que esa senda continúe junto a la cerca que hemos hecho, no permitan historias raras, pero bueno, en los pueblos, estos pueblos hay más que reconstruir. De hecho, la propiedad nos pedía hacer una cosita sobre la casa y le hemos dicho que no. Un local que reconstruya una casa porque hay muchas casas vacías. Se puede volver a la España vacía con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías hay que utilizarlas para eso. Para volver a la España vacía, a rehabilitarla, porque es fantástica. Y porque hoy las distancias no existen. Y porque nos puede hacer recuperar la memoria y ver otras cosas en un mundo donde estamos perdidos en muchos aspectos y muy confusos. Este es el elemento desde que se levanta y mira allí, al cerro, a las vistas, a la casa sacodada, y ese es el lastre al que me refería, el carrujo del campo, la misma piedra machacada por los arados, rotulada que está protegiendo y cuidando y guardando el agua para la vid. Por eso he dicho antes que la mancha es un pedregal, rota por los lados. La colocamos en unos camiones, montones de piedras que están en el campo, majanos que llaman los agricultores, amontonados porque les estorban para las faenas agrícolas, les cogemos un maján y lo traemos. Lo vertemos y ya está. Desde ahí arriba, pues Juancho, que es el dueño de la casa, gerente de la denominación de origen de la Ribera de Júcar, fijaos, y se va a vivir a un pueblecito de 300 habitantes, en la Ribera, manejando, pues desde ahí lee, contempla, vive, es un poeta. Y su hijo Javier, que había dejado las manos ahí en ese voto que habéis visto tan bonito, ya tiene 15 años, 16 años, y ahora está tocando desde aquí el clarinete. Y se ha cultivado de otra manera, y vive de otra manera. La casa es así, son fotos mías, ni siquiera de un momento de cuando vas a comer con ellos. Amigos hasta el final, como casi todos los clientes, a veces saben cosas raras, ¿no? Amigos hasta el final, porque esto es una experiencia vital, hacerte una casa. Desde ahí se puede ver ese fantástico horizonte. Y este es el niño, cuando, fijaos que ya tiene 15 años. O sea, que estamos hablando de arquitectura con tiempo, con pozo. Es curioso, porque este es un croquis de hace un año, donde me piden hace un año que vuelva, porque quieren convertir el adarve en un jardín de aromáticas, de espliego de romero y historias con piedras, lo tenían de estar calado, para irlas cogiendo, especies para la cocina y tal, y olerlas, que se entienda, porque la cocina está aquí al final, esta burbuja, esto, lo veis, ¿no? Aquí está la zona
cocinar y tal, esta zona está abierta así, con ese umbral intermedio. Entonces, digo, pero bueno, colocar unas piedras allí y ya está, y plantar. ¿Pero cómo las colocamos? Ahora hasta qué punto, como queráis, a mí me da igual. Pero ese es el adarve donde ahí se colocarán las piedras. Esa relación de complicidad, de amistad, de decir, de respeto, digo, pero si da igual, si esto así está bien también. No, pero dinos cómo colocamos unas piedras ahí, comiendo el Estelokis, unas piedras ahí en Romero, llegaremos a la cocina al final. Y Justi me consta que está cogiendo piedras en el campo, colocándolas, haciendo su historia. Y desde darle un atajo, como veis, en un momento dado, hacia el patio que existía ya, para cortar y salir y no tener que llegar al final. Son situaciones naturales de la arquitectura. Ahí veis ese corte, ese atajo que llegamos a la zona tal, salimos, damos la vuelta. Son recorridos laberínticos, intrincados, complejos, donde todo no tiene un principio y un final y hay que volver, sino que llega, se vuelve. Y ya está. Y la casa, desde ahí, pues duerme, la dejamos en paz. Yo intento dejarla en paz. No molesta a nadie, no te molestan. Y con los años yo he comprendido con los años, se lo decía Lourdes, como hablábamos antes, con el tiempo se cura todo. He comprendido con el tiempo que la vida es mucho más importante que la arquitectura y hay que dejarla en paz. Y ya no doy más la data. Gracias. No, yo quería aprovechar esta ocasión primero para felicitarte por la charla, porque a mí realmente me ha interesado mucho el discurso, el tono del discurso que nos has transmitido en una escuela de arquitectura, que estamos acostumbrados a ver otras cosas, ¿no? Tú lo has dicho, ¿sabes? No es arquitectura, de gestos y tal, ¿no? Yo quería un poco felicitarte por eso, porque he visto en tu discurso un tono de base muy ético, que no es estético, ¿no? Y eso me ha interesado mucho, ¿no? Y transmitirte una sensación que he tenido, que no sé si a alguno de vosotros le ha pasado lo mismo. Nos has contado 3 o 4 casas, y a mí me ha dado la sensación de que estamos viendo siempre la misma casa. La misma casa adaptada a circunstancias distintas, ¿no? Esa misma casa que se repite con una serie de conceptos que transmites muy sólidos, muy auténticos, pero que se van adaptando a diferentes circunstancias, pero siempre es la misma casa. Es un poco la sensación que yo he tenido y que, bueno, no sé si estáis de acuerdo o no, pero que me parece un gran normal positivo. Al final, sales de una conferencia con lo importante es que te lleves a unas ideas, ¿no? Yo aquí me llevo una nada más, y es esa, ¿no? Como una misma casa se puede adaptar, adecuar a diferentes circunstancias, pero con conceptos muy sólidos, muy claros, y insisto, con ese pozo ético de la arquitectura que no es ético, ¿no? Y ahí me quedo. Pues sí, y además me alegra que digas eso porque es así. Es así, es una misma casa. Bueno, son 2 casas, porque hemos visto un refugio y 3 casas patio, que son la misma casa. En un mundo en el que estamos acostumbrados a la novedad permanente, a la búsqueda de la novedad absoluta, es decir, la novedad no existe. El patio fue novedad hace 5.000 años, 6.000 años. Desde ese momento el patio ha sido siempre lo mismo, casi siempre lo mismo. El patio asirio, mesopotámico, el etrusco, el griego, el megarón, luego el romano, que es una mezcla de los 2, pero es lo mismo. Es un patio etrusco y un perístilo griego. Es la unión de dos culturas. El patio renacentista siempre fue lo mismo. Siempre fue lo mismo, nunca fue novedad. Fue novedad al principio, en sus orígenes. En la arquitectura no deja de, en este sentido, de ser como, de producir reflexiones a fuego lento que a veces, bueno, acomodadas a distintas situaciones, producen o tienen significados diferentes, como he dicho antes. Pero es verdad que no hay nada de nuevo. Yo creo que estamos
llenos de novedades desde la idiotez, desde la falta de memoria. Es decir, hay demasiada novedad, pues porque hemos perdido la consistencia mnemotécnica, ¿no? Entonces, es verdad. Me repito, lo repetimos como en la música. No sé si a veces saldrá algo nuevo. Creo que nunca saldrá nada nuevo. Quizá haremos pasos, encontraremos significados nuevos a las cosas de siempre. Pero nunca será nuevo porque ya lo fue en su origen. Y una cosa que fue nueva hay que buscarla. Bueno, animados. ¿Nas? No, simplemente que en esa casa que veíais las instalaciones adosadas o asociadas a un muro, esa pared medianera pertenecía al solar de nuestra casa. Entonces hubo que hacer una ratificación notarial para decir que ese medio pie, esa media pared, pertenecía, pero eso se ratifica en el proyecto con la instalación sobre ella de todos los elementos, ¿no? Técnicos, ¿no? De las instalaciones, con la fijación sobre ella de las instalaciones. O sea, esa pared pertenece a la casa. Es una curiosidad. Esa gárgola, se supone que es la cadena típica que hace que el agua caiga muerta, ¿no? Ese es el tema. Eso, no, o sea, está bien, yo lo he utilizado una vez y tiene su interés. Es una cosa que habéis pensado por algún motivo, no sé. Está bien. No, es simplemente aliviar el agua ahí donde es necesario con una gárgola. Muchas veces lo que hacemos es recoger estas gárgolas y estas canalizaciones, o sea, el agua de las cubiertas y llevarlas a un aljibe. En algunas casas patio, ¿no? Como siempre fue. Aquí es simplemente aliviarla de forma natural en los sitios menos molestos de la casa y donde la cubierta lo está requiriendo, sin más, con naturalidad. No deja de ser una teja de toda la vida, una teja metálica que recoge el agua y la alivia a un lugar donde en unas piedras se recoge con un tubo de drenaje que va a la tierra. Y en muchos casos es un aljibe. Qué foto más bonita, ¿no? Que transmite un todo. O sea, a mí esa foto realmente me encanta, ¿no? O sea, muy bonita. Está bien, yo te felicito de verdad, ¿eh? Me parece que a mí me hacía falta una clase así, ¿no? Que estamos acostumbrados a otras conferencias más. No, yo he pretendido, fijaos que en el título de la conferencia aparece el vivero de empresas de Toledo, con tal, una utilización de la casilla, con una celosía, fantástica, tal, es decir, con un elemento, conseguir una celosía al exterior, proteger el sol dentro, acompañarnos en la matización de la luz, de la realidad. Pero no he querido contar esas cosas porque me parecen más oportunas hoy en día estas. Me parecen más oportunas estas, porque por eso, porque vivimos en un mundo donde estamos aprendiendo muchas cosas y creo que desde aquí, fíjate, ahora, o sea, si de hecho, claro, se ha traído casas de hace 10, 15 años, algunas 20. No vamos a encontrar nunca la novedad, pero no voy a contar, algunas casas de las que estamos haciendo ahora las contaré dentro de 10 años, pero son mucho más rebeldes. Tienen otras historias, pasan cosas diferentes. Entonces, todo se va adaptando y te vas encontrando con cosas nuevas para ti, que posiblemente no lo sean, que pueden, con pasitos cortos, aventurar situaciones de futuro. Por lo menos mejores para la vida. Yo creo que en estas casas, con uno mismo se vive fantástico. En nuestro entorno hemos dejado de vivir en los patios.
en La Mancha, cuando vas a un patio, todos cuando vamos a una casa patio, una casa solariega, estamos bien, nos sentimos bien. O sea, son esos refugios con los tuyos. Bueno, nada. Tienes que sacar tú. Vale, pero pues nada, acabamos. Si no hay más preguntas, pues muchas gracias por asistir y muchas gracias, Javier. Gracias a todos.